El sol ardía sobre la aldea, pero el aire estaba extrañamente frío, cargado de una tensión que se podía palpar. En la plaza principal, un círculo de tierra reseca rodeado de chozas humildes, una multitud se reunía en un silencio expectante. Esperaban ver un milagro, o presenciar una desgracia anunciada. Frente a ellos, de pie sobre una pequeña tarima improvisada, un hombre cubierto de collares hechos con huesos y plumas, su rostro pintado con polvo negro, alzó su nudoso bastón tallado con figuras grotescas y gritó, su voz rasgando el aire tenso, «Hoy veremos quién tiene el verdadero poder sobre esta tierra, mis espíritus ancestrales, o el Dios invisible de este forastero». A unos metros de distancia, de pie, solo, un pastor humilde vestido con una túnica sencilla cerró los ojos y comenzó a orar en silencio, sus labios moviéndose apenas. Su nombre era Elías, y lo que ocurrió en los minutos siguientes, marcaría para siempre la historia y el alma de aquel pueblo olvidado. Si alguna vez sentiste que las fuerzas del mal, la oscuridad de la duda o la opresión del mundo eran más fuertes que tu fe, quédate. Dale me gusta a este video. Suscríbete ahora mismo y comenta abajo si crees en un poder superior que protege a los justos, porque esta historia, extraída de las crónicas de una tierra lejana pero universal en su mensaje, te recordará que la oscuridad nunca, jamás, podrá vencer a quien camina con la luz verdadera. Elías era un pastor joven, aunque su mirada serena y profunda parecía contener la sabiduría de muchas vidas. Su voz, al hablar, era firme pero suave, como el murmullo de un río que calma la sed. Vivía en una región remota y olvidada de África, un lugar donde la pobreza era una sombra constante y la fe, a menudo mezclada con antiguas supersticiones, era lo único que mantenía a la gente aferrada a la esperanza. Su iglesia no era una catedral imponente, era una construcción humilde, levantada con adobe, paja y madera vieja por las propias manos de los aldeanos que habían encontrado consuelo en sus palabras. Pero su corazón era un templo mucho más grande, un refugio abierto para todos, sin importar su pasado o su condición. Cada día, antes de que el sol alcanzara su cenit abrasador, Elías comenzaba su peregrinaje. Caminaba horas bajo el sol implacable, por senderos polvorientos, para visitar a las familias más necesitadas. Llevaba consigo no solo su Biblia gastada, sino también medicinas básicas, un poco de pan, y sobre todo, una palabra de aliento, una oración sincera por los enfermos, una escucha atenta para los afligidos. No prometía riquezas, pero ofrecía dignidad. No ofrecía poder terrenal, sino esperanza celestial. Y la gente, sedienta de algo más que las promesas vacías de los espíritus invocados por el brujo, comenzó a escucharlo. Pero cuanto más crecía la luz de su fe en la aldea, más se intensificaba la sombra del odio de un hombre, Maquena. Maquena no era solo un brujo, era el poder en la sombra, el titiritero que había gobernado aquella región durante generaciones a través del miedo y la superstición. La gente acudía a él no por devoción, sino por terror. Buscaban su protección contra las sequías, las enfermedades, los malos espíritus. O buscaban su intervención para lanzar maldiciones sobre sus enemigos, para obtener venganza. Y Maquena cobraba caro por cada milagro, por cada talismán, por cada sacrificio animal que exigía. Su riqueza se construía sobre la ignorancia y la desesperación de su propio pueblo. Hasta que Elías llegó. Llegó hablando no de sacrificios costosos, sino de un sacrificio único y gratuito. Llegó con un mensaje radicalmente diferente: no necesitas pagar por la protección, ni por la libertad, ni por el perdón. Dios ya compró todo eso por ti en la cruz, con la sangre de su propio Hijo. Las palabras del pastor comenzaron a esparcirse como semillas llevadas por el viento. La gente empezaba a cuestionar, a dudar de los métodos de Maquena, a sentir que quizás había otra forma de vivir, una forma basada en el amor y no en el miedo. Y el brujo no podía soportarlo. No soportaba ver cómo la gente dejaba de temerle, cómo dejaban de arrodillarse ante él y sus ídolos de barro, cómo empezaban a levantar la cabeza y a mirar hacia el cielo. Una noche, la tensión acumulada estalló. Maquena, con los ojos inyectados en sangre por el licor casero y la rabia, irrumpió en la humilde choza de Elías. Pateó la puerta, derribando la frágil estructura. «Escúchame bien, forastero», rugió, su aliento apestando a alcohol. «Deja de hablar de tu Dios invisible o te juro por los espíritus de mis ancestros que haré que te olviden para siempre, te convertiré en polvo».
Elías, que estaba leyendo su Biblia a la luz de una vela, levantó la vista. No había miedo en sus ojos, solo una profunda tristeza. No temo desaparecer, McKenna. Mi vida está en manos de Dios, respondió con calma. Lo que temo es que tú mueras atrapado en tu propia oscuridad, sin conocer la verdad que podría liberarte. El brujo soltó una carcajada estridente, una risa que sonó a hueco en la noche silenciosa. ¿La verdad? Mi poder es la única verdad aquí. Entonces, prepárate, porque mañana, tu verdad y tú desaparecerán juntos. Y se marchó, dejando tras de sí un rastro de amenazas y el olor rancio del miedo. El amanecer siguiente fue diferente a cualquier otro que la aldea hubiera vivido. Desde antes de que el sol despuntara sobre las colinas, el sonido grave y ominoso de los tambores comenzó a resonar, un latido ancestral que convocaba a la gente. Hombres, mujeres y niños, con los rostros marcados por la ansiedad y la curiosidad, se congregaron en silencio en el centro del pueblo. McKenna había anunciado un ritual de demostración de poder. Había proclamado, a través de sus seguidores, que ese día demostraría a todos, de una vez por todas, quién tenía el poder real sobre la vida y la muerte, el Dios invisible y lejano de Elías, o los poderosos espíritus ancestrales que él, McKenna, controlaba con su bastón y sus conjuros. Elías no huyó. Sabía lo que le esperaba. Su esposa, Lía, le suplicó entre lágrimas que se escondiera, que huyera a las montañas hasta que la furia de McKenna se aplacara. Algunos ancianos de la iglesia, temerosos, intentaron disuadirlo. Pastor, es una trampa. McKenna está loco de rabia. Te matará. Pero Elías, con una serenidad que parecía venir de otro mundo, negó con la cabeza. Hoy no se trata de mí, les dijo con voz firme. Hoy no me defiendo yo. Hoy es el día en que el cielo mismo hablará. Y salió de su choza, caminando lentamente hacia la plaza, con su vieja Biblia de cuero aferrada en la mano y el rostro tranquilo, como quien va a una cita inevitable. La plaza estaba abarrotada. El aire era casi irrespirable, cargado de miedo, de expectación, de polvo. McKenna ya estaba en su tarima, adornado con más collares que nunca, su rostro una máscara impenetrable de pintura negra y blanca. A sus pies, había preparado una pequeña hoguera con hierbas secas y huesos de animales. Levantó su bastón, adornado con cráneos de pájaros y cintas de colores oscuros, y comenzó a invocar a sus espíritus. Su voz era un cántico gutural, hipnótico. El viento, que hasta entonces había estado quieto, comenzó a soplar con una fuerza inusual, levantando remolinos de polvo que cegaban a la gente. Las nubes en el cielo comenzaron a teñirse de un extraño color rojizo, como si sangraran. Los animales de la aldea, las cabras, las gallinas, los perros, comenzaron a agitarse, a gritar, presintiendo una presencia oscura. Elías, de pie frente a la tarima, observó todo en silencio. Luego, lentamente, cayó de rodillas sobre la tierra dura. Cerró los ojos y empezó a orar, no con cánticos ni aspavientos, sino con un murmullo profundo, íntimo: Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Tú que eres todopoderoso, tú que eres amor. No permitas que se burlen de tu santo nombre. No por mí, Señor, sino por tu gloria. Muéstrales hoy, a este pueblo que amas, que tú eres el único Dios verdadero. Que fuera de ti, solo hay oscuridad y mentira. McKenna, al verlo arrodillado, soltó una carcajada triunfal. Mira a tu pastor, arrodillado ante mi poder, tu Dios te ha abandonado. Y entonces, con un grito desafiante que resonó en toda la plaza, exclamó: si tu Dios es real, si tiene algún poder, que me detenga ahora mismo. Y golpeó el suelo con la base de su bastón con una fuerza descomunal. En ese instante, una lengua de fuego brotó del suelo a sus pies, rugiendo como una serpiente sobrenatural, elevándose hacia el cielo. La gente gritó, retrocediendo aterrorizada. El calor era intenso, sofocante. Pero Elías no se movió. Siguió arrodillado, con los ojos cerrados. Luego, lentamente, los abrió. Miró directamente al brujo, a través de las llamas danzantes, y susurró unas palabras que, a pesar del rugido del fuego, parecieron escucharse en toda la plaza: no estás desafiando a un simple hombre, McKenna. Estás desafiando al Dios Altísimo. Y entonces, algo cambió.
El bastón de Maquena, su símbolo de poder, comenzó a vibrar violentamente en su mano, como si tuviera vida propia. El fuego que había brotado del suelo cambió de dirección. En lugar de elevarse, se replegó sobre sí mismo y comenzó a rodear al propio brujo, formando un anillo de llamas crepitantes a su alrededor. Maquena intentó soltar el bastón, pero sus dedos parecían pegados a la madera. Intentó retroceder, salir del círculo de fuego, pero sus pies parecían clavados al suelo, como si unas raíces invisibles lo hubieran atrapado. El pánico comenzó a dibujarse en su rostro pintado. En ese momento, el cielo, que se había oscurecido con nubes rojizas, tronó. Un trueno seco, ensordecedor, que hizo vibrar el suelo. Y un relámpago cegador cayó muy cerca, iluminando la escena con una luz espectral. El brujo, ahora atrapado en su propio fuego, gritó con una mezcla de furia y terror: «Esto es tu culpa, Elías, tu magia negra». Pero el pastor, aún arrodillado, respondió con una calma inquebrantable: «No es mi culpa, Maquena. Es tu desafío el que ha traído su propia respuesta». El fuego alrededor del brujo se levantó más alto, rugiendo con una furia incontrolable. Y entonces, en un instante que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes, un torbellino de luz pura, cegadora, descendió del cielo. No era un relámpago. Era algo diferente. Una columna de luz blanca y dorada que envolvió por completo la figura de Maquena y el círculo de fuego. Nadie pudo mirar directamente. El resplandor era demasiado intenso, demasiado poderoso. La gente se cubrió los ojos, cayendo al suelo, algunos gritando, otros rezando. Cuando el viento repentino se detuvo y la luz cegadora desapareció tan rápido como había llegado, el brujo ya no estaba. En el lugar donde había estado Maquena, solo quedaba un círculo de tierra chamuscada. Y en el centro, su bastón, partido limpiamente en dos, como si hubiera sido quebrado por una fuerza invisible. Un silencio absoluto, denso, cargado de asombro y temor reverencial, cubrió el pueblo. Los ancianos, los más respetados, cayeron de rodillas, sus rostros marcados por una mezcla de miedo y fe recién descubierta. Las mujeres comenzaron a llorar, no de terror, sino de una emoción incontenible. Elías seguía de pie, ahora solo en medio de la plaza, mirando al cielo, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias porque no dejaste que se burlaran de tu santo nombre». Desde ese día, la aldea cambió radicalmente. Donde antes reinaba el miedo a los espíritus y a las maldiciones de Maquena, ahora florecía la oración y la confianza en el Dios de Elías. Las pequeñas chozas que antes estaban llenas de ídolos de barro y talismanes fueron vaciadas voluntariamente. La gente comenzó a reunirse cada tarde, no por obligación, sino por deseo, bajo el techo de la pequeña iglesia, para escuchar las palabras del pastor que no huyó, del hombre que enfrentó el fuego con fe. Pero Elías nunca habló de Maquena con orgullo, ni de su desaparición como una victoria personal. Siempre que le preguntaban por aquel día, él respondía con humildad: «No fue mi victoria. Ni siquiera fue un castigo directo de Dios. Fue la misericordia de Dios actuando de una forma misteriosa, permitiendo que la oscuridad se consumiera a sí misma, para que ninguno de nosotros, ni siquiera Maquena, siguiera perdido en esa oscuridad». Con el tiempo, el lugar exacto donde Maquena desapareció, ese círculo de tierra quemada, se convirtió espontáneamente en un pequeño altar al aire libre. No un altar a Maquena, sino un lugar de oración, un recordatorio. Allí, cada año, en el aniversario de aquel día, las familias de la aldea se reúnen para orar juntas, recordando el día en que el poder falso y opresor se desvaneció, y la luz verdadera de Dios se levantó sobre ellos. Dicen que el mal ruge como una bestia herida, que amenaza y destruye. Pero en realidad, solo puede actuar, solo puede tener poder, donde encuentra un corazón lleno de miedo. Y Elías, aquel humilde pastor, demostró ese día que cuando la fe no tiembla, cuando se mantiene firme como una roca en medio de la tormenta, el enemigo, por muy poderoso que parezca, no puede sostenerse. Se derrumba bajo el peso de su propia oscuridad. Si alguna vez te hicieron dudar del poder inmenso de Dios, si alguna vez pensaste que estabas solo en tu batalla contra la oscuridad, recuerda esta historia. El brujo desapareció, consumido por su propio desafío,
pero la fe de Elías, y la de su pueblo, sigue aquí, ardiendo más fuerte que nunca. Dale me gusta a este video si crees en el poder protector de la fe. Suscríbete para recibir más historias que te recuerdan que la verdadera luz no se apaga jamás. Y comenta abajo, con fuerza, con fe, el fuego no me consumirá. Nos vemos en la próxima historia, donde la oscuridad intentará vencer una vez más, pero siempre, siempre, terminará arrodillada ante la verdad inmutable de la luz.